ahora Betsy Chávez, ¿no?, se prepara para pasar el año nuevo. ¿Cómo le irá a pasar, no?, entre tacos, entre tequilas, en la residencia de México, de la Embajada de México? Bueno, mientras esto ocurre, en paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, ha anunciado que va a presentar ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, una propuesta relacionada con este asilo político, ¿no?, que le han otorgado a Betsy Chávez, porque continúa en la embajada, porque sin salvoconducto no puede salir, ¿no? Y tiene una condena por el golpe o el intento de golpe de Estado. Ha indicado Hugo de Sela que han hecho una exposición, que fue lo que vimos hace algunas semanas, de carácter general al organismo internacional. Sin embargo, falta la propuesta específica sobre este caso y que probablemente la propuesta sea presentada en enero, el próximo mes. Bueno, de las 36 planchas y listas de las 36 organizaciones políticas inscritas para la elección del 2026, 14 ya pasaron el proceso de tachas. Importante, es un número considerable. Todavía estamos a la espera de la otra mitad. Pero vamos a hablar ahora de Roberto Sánchez y de la lista de Juntos por el Perú, porque viene él reclutando a una serie de gente bastante cuestionada y cercana a Pedro Castillo y a las personas que han estado junto con él en todas estos mítines, estas portátiles que se han organizado fuera de Barbadillo. Vamos a ver de quién se trata. Nosotros venimos de una izquierda más popular, una izquierda más provinciana, pero que hoy, creo yo, reclama inclusión, reclama extender los beneficios diversos de la nueva economía para la gente. Estoy convencido que Sánchez lo va a dejar o va a traicionar, va a hacer cualquier cosa cuando no le sirva a Castillo, ¿no? Si me ha traicionado a mí con tantos años de la militancia, la corrupción es maligna, por cierto, pero la moral es más terrible, porque un tipo que no tiene moral, un tipo amoral, puede caer en cualquier cosa. Estuvo presente en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 junto a Pedro Castillo. Fue investigado y extrañamente no fue acusado. Cuando Betsy Chávez fingió una huelga de hambre y salió en libertad por una negligencia inexcusable de la Fiscalía, fue el primero en posar junto a ella ante las cámaras de televisión. Si la persona cumple requisitos y formalmente está capacitada, y eso significa su vínculo laboral, evidentemente tiene vínculo laboral, tiene el arraigo laboral porque está preparada para asistirme profesionalmente como una asesora en mi despacho parlamentario. Fue el gestor del asilo de Betsy Chávez en la Embajada Mexicana y defensor de sus mentiras, aunque ahora no sabe qué decir luego de que la sentenciada por conspiración para rebelión lo abandonara con esta carta un día después de Navidad. Sánchez se esfuerza en sus presentaciones en Cajamarca, Cusco y Puno, porque ni el carisma ni el discurso le alcanzan. Por eso ha incluido en su lista de candidatos a diputados a más familiares de Pedro Castillo para asegurar su alianza. Hay exministros amigos de Castillo a quienes también ha consignado en su lista. Walter Ayala, exministro de Defensa y actual abogado de Castillo, postulará al Senado. Los exministros castillistas Silvana Robles, Anaí Durán, Hernando Ceballos e Iber Maraví también postularán al Congreso. Además de los congresistas Pasión Dávila y Jaime Quito. La que no podía faltar en esta lista es la inefable Zaira Arias, que quiso entrar al Congreso como accesitaria del condenado por terrorismo Guillermo Bermejo. Con Pedro Castillo, desde el gobierno ya, yo no vengo de Perú Libre, yo lo conozco en la segunda vuelta recién, y establecimos no solo una relación política, sino también una confianza política, razón por la cual fui su ministro desde el día 1 hasta el día último. No se dejen engañar con las palabras de este psicólogo que quiere hacerse pasar como maestro o se reclama como heredero del presunto caudal político castillista, que solo alberga más corrupción y más pobreza para los que menos tienen. Bien, estamos ahora con el economista Mario Vergara en nuestros estudios para conversar sobre la economía este 2025, ¿no? Y lo que ha sido el cierre de un año, yo creo, bastante favorable. Señor Vergara, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por la invitación.
No se preocupe. ¿Coincide con mis palabras? ¿Suscribe lo que digo? ¿Es un año favorable para la economía peruana? Bueno, hemos venido desde un año, ¿no? Desde el 2023, ¿no? Que el PBI cayó en 0.5%, donde más que todo confluyeron dos armagedones, le digo yo, que fue por un lado la crisis política y por otro lado el fenómeno del Niño, ¿no? Estos dos eventos, ¿no? Afectaron la producción, también hubo el tema por el fenómeno del Niño, la caída, ¿no? De la producción agrícola, ¿no? La veda de la anchoveta, ¿no? Que por lo general nosotros somos un país exportador de harina de pescado, pero con una cuota anual de 6 millones, pero ese año solo apenas llegamos a 2.5 millones de pesca, ¿no? Y bueno, y obviamente toda la inseguridad ciudadana que hubo en el 2023, influye, ¿no? De cierta forma. Y llegó hasta el 2024. Ahora, ¿qué tiene que ver dentro de todo esto la política? Hablábamos el otro día con la ministra de Economía y yo le decía, bueno, me parece, o sea, me sigue resultando increíble que a pesar de todo el movimiento político, la prosperidad económica o la mesura económica se mantiene, ¿no? No vemos fatalidades, no vemos grandes caídas, al contrario, el dólar se ha mantenido muy bien y eso lo vamos a tocar en profundidad en un momento, pero ¿qué tanto influye la política? O sea, pareciera que realmente estos cambios de gobierno, estos movimientos ministeriales incluso, no repercuten mucho en los números. Claro. Bueno, siempre ha habido la premisa de que la cuestión política y lo económico no puede haber un divorcio, ¿no? Claro. Entre ambos, ¿no? Pero sin embargo ahora último se ha demostrado que sí. O sea, a pesar del ruido político, el Perú ha podido, ¿no? Con un BCR independiente, ¿no? Que se ha sabido mantener, ¿no? Las cifras, aun cuando en mayo intervino el MEF recomendándole que subiera la tasa de referencia cuando no es posible. O sea, hay una respuesta técnica, ¿no? O sea, hay una herramienta que maneja el BCR para en qué momento subir o bajar la tasa de referencia, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver, me imagino, con la seguridad del capítulo económico de la Constitución, quizá. Así es, sí. Justamente el artículo 84 de la Constitución le da al BCR, ¿no? esa misión de poder estabilizar. O sea, el objetivo del BCR es estabilizar la moneda, ¿no? Y controlar la inflación, no bajarla, sino controlar la inflación. Y eso es lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? O sea, que somos uno de los países que tiene la menor tasa de inflación, que estaremos cerrando con 1.3% este año, ¿no? Sí, hablando de eso, en noviembre la inflación se ubicó en 1.4, ¿no? Con 20 meses consecutivos dentro del rango meta del BCR. Es un logro espectacular. Claro, o sea, a nivel regional sobre todo. Sí, hay un sabes que la inflación se calcula, ¿no? Más o menos un promedio de productos que suben y caen, ¿no? Claro. Entonces más o menos en promedio 1.3% para este año. En el 2023 llegamos a 3.25%. En el año 89, en la crisis hiperinflacionaria, llegamos a más de 7.000%. Claro. Entonces hoy en día la inflación está controlada. Sí. Entonces uno dirá, pero ¿cómo me llega a mi bolsillo, ¿no? O sea, bueno, el tema es de que si no estuviera controlada la inflación, la situación sería peor. Claro. ¿No? Definitivamente se vería en el año 2007 la pobreza llegó a 57%, se redujo en el año 2019 a 20%, obviamente que posterior a la pandemia subió a 30%, y ahorita estamos más o menos a 27.5%. Entonces, pero siempre lo recomendable, este año estaremos cerrando con 3.4% de PBI, que es eso es fundamental, y también lo tenemos acá dentro de las cifras. Claro. Pero lo que ha causado quizá más revuelo este año es el dólar, ¿cierto? Y la fortaleza de la moneda peruana, pero el dólar bajísimo. Estamos cerrando con el dólar a 3.36. 36. ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿Es producto de los commodities? ¿Es producto también de la labor de Julio Velarde en el BCR? Pero esta caída tan drástica, ¿no? Bueno, en el año 2023 el dólar llegó a 3.86 más o menos, claro, ¿no? Entonces recordemos de que con el gobierno, ¿no? de Castillo, de Perú Libre... Sí, claro. Esto aumentó. Sí, o sea, hubo una fuga de capital de 17.000 millones de dólares. La más grande desde el primer gobierno de Alan García, si no me equivoco. El dólar es como un producto, o sea, el dólar se maneja en base a la oferta y la demanda. Claro. Si hay más dólares en el mercado, obviamente el precio baja. Si hay pocos dólares, sube, pues, ¿no? Claro. Entonces lo que hace el BCR
frente a estos eventos internacionales, de repente en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando ellos bajan la tasa de referencia, se vuelve menos atractiva la moneda americana. Entonces, otros se refugian en otras monedas, ¿no? Sobre todo de países emergentes. Ahora, pero esta baja también es producto de que ingresan muchos capitales al Perú, han ingresado muchos dólares. Así es. ¿Esto es producto de la minería? ¿Esto es producto de algún factor externo? Sí, lo favorable es de que este año estaremos, mira, el año pasado hemos cerrado con alrededor de 80.000 millones de dólares de exportaciones, sí, ¿no? Somos un país principalmente minero y siempre lo hemos sido, ¿no? Claro. Entonces, este año estaremos cerrando más o menos con 92.000 millones de dólares, ¿no? Igual que las reservas internacionales que alrededor están con 92.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Pero gracias a que las exportaciones estaremos llegando a 90.000 millones de dólares y más o menos con un margen comercial de 32.000 millones de dólares, ¿no? Es realmente fantástico. Ahora, las exportaciones, ¿por qué son más, no? Si bien es cierto, el volumen, ¿no?, de minerales, ¿no?, de metales exportados se han mantenido, o sea, no ha habido un crecimiento en volumen, el tema nos ha favorecido el precio. El precio del oro, cobre, de la plata. En diciembre del 2024 hemos estado en 4.1 la libra, ¿no?, de cobre y ahora estamos en 5.9. Entonces ha crecido en 40%, el oro ha crecido en 60%. El oro es una barbaridad. Lo conversamos ahorita con Albina aquí en el estudio, porque la forma en la que ha crecido el precio es favorable para el país definitivamente, ¿no? Entonces exportamos más, ¿no? Si exportamos más, obviamente van a ver, sube el precio del dólar, del oro, perdón, y del cobre, obviamente ingresan más dólares al mercado. Y por lo tanto, al haber más dólares en el mercado, baja el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo afecta esto al ciudadano en su día a día? ¿Cómo afecta que el dólar esté tan bajo? Bueno, el dólar, si el dólar baja, también hay un tema de que ayuda a bajar la inflación, porque hay muchos productos que son importados, ¿no? Entonces, pero también lo que hace el BCR es no afectar a ambas partes, bueno, a ambos agentes, ¿no? Por eso es que ha inyectado un poco de capitales, Julio Velarde, un poco de dólares para no permitir que baje tanto tampoco. Claro, lo que busca el BCR es estabilizar la moneda extranjera, ¿no? O sea, ni que baje mucho, ni que haya una tendencia muy alcista, ¿no? Porque obviamente que afecta a quienes, por ejemplo, tienen ahorros en dólares, perdón, claro, a los importadores que reciben dólares, a los exportadores que tienen, que reciben dólares, perdón, a los importadores que tienen que pagar dólares. Entonces, a ambos agentes no puede afectar. Entonces, si sube el dólar, ¿no?, entonces lo que hace el BCR es comprar dólares, ¿no?, en el mercado. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Hace 2 semanas el BCR ha comprado ha colocado 8.000 millones de dólares para poder estabilizar la moneda extranjera, ¿no? Para un poco frenar esa caída, ¿no? Ahora, el déficit fiscal ha alcanzado un 2.3% del PBI en noviembre, muy cerca de la meta anual del 2.2. Que era 2.2, ¿no es cierto? A esto se suma este anuncio que dio el Consejo Fiscal sobre la alerta de los próximos 10 años que podríamos tener producto de leyes que se habían promulgado en el Congreso que podrían generar una crisis en el déficit fiscal. ¿Estamos a puertas de una crisis en ese sentido? No. Bueno, tenemos más o menos 229, se dice que hay 229 proyectos de ley que más o menos generan gasto en cerca de 33.000 millones de soles, ¿no? Entonces eso no va a ayudar para nada en cuanto a reducir el déficit fiscal. Estamos más o menos en el déficit, la deuda fiscal más o menos es 32%, ¿no? En el 2023, en el gobierno anterior, ¿no?, han habido 2 incumplimientos fiscales, ¿no? Entonces el déficit fue de 3.2 y después 2.8, con una meta de 2.8 y 2.4, ¿no? Ahora estamos más o menos en 2.5 y la meta es el 2.2, que se prevé que se vamos a cerrar con 2.2. Claro, que dentro de todo, bueno, es lo más próspero, ¿no? Claro. Insistíamos en eso. Ahora, el crecimiento del PBI es del 3.4%. Sí. Los commodities, y ya quiero entrar un poco al tema electoral, entran en un momento favorable, y una de las propuestas que decía Jorge del Castillo cuando él era precandidato presidencial era, bueno, si en el año 2006, ¿no?, que fue reelegido Alan García, teníamos una situación de los commodities tan favorable y logramos en esos años con un gobierno aprista crecer a 8, 9, 10% anual. Sí.
en estos años que vienen, con un nuevo gobierno que se enfoque en el crecimiento del país, ¿podríamos crecer otra vez, considerando el momento favorable que viven los commodities? Bueno, la premisa es de que más o menos para poder reducir en niveles significativos la pobreza, Sí. se requiere 5 o 6% de crecimiento del PBI. ¿no? Claro. Estamos por ahí en el camino, estamos esperando cerrar 3.4, pero la idea es de que para el próximo año podría ser. O sea, lo que pasa es que han planteado el próximo año en 3.1 por el tema del riesgo electoral, ¿no? Ya sabemos que la campaña política comienza, está a la El vuelta riesgo de la electoral, esquina. ¿qué cosa comprende? Que salga alguien Claro. que atente contra el capítulo económico de la Constitución, que Así atente es, contra sí, sí. la independencia del BCR. Lo que pasa es que el mercado es bien sensible, ¿no? O sea, una palabra mal dicha puede generar cierto nerviosismo en el mercado. Y Entonces, las fugas de capitales otra vez y todo ese, Claro, sí. el problema económico que es especulativo siempre. Entonces, en enero comienza la campaña electoral y obviamente va a depender de las propuestas que presenten los candidatos, ¿no? Si son candidatos antisistema, cambio de constitución, que no van a poder porque han habido propuestas, pero no, la verdad es que uno se tiene que adaptar al mercado, ¿no? Claro, yo creo que estamos curados del miedo en ese sentido Así y es. curados de los populistas sobre todo, ¿no? Pero el crecimiento del país yo creo que es fundamental y sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no? El Claro. puerto de Chancay, el puerto de Corío, Importante, claro. los espacios que se empiezan a dar con el descubrimiento del hallazgo de petróleo en el norte del país, si no me sí. equivoco, en el mar de Grau. Todo esto nos pone en una situación estratégica, ¿no? Claro. Lo ha dicho Donald Trump también. El Perú es un espacio estratégico, entonces podemos llegar a ver un crecimiento favorable, un repunte económico en los próximos años si es que se conduce Claro. de forma correcta el gobierno. Todo va a depender de, por ejemplo, como te dije, nosotros somos un país principalmente minero. Una buena noticia fue que en octubre reinició sus operaciones Tía María, ¿no? Claro. Con una inversión de 1.800 millones de dólares y se prevé que 200 millones de dólares le va a golpear a la caja del 2025. Entonces es un proyecto que ha estado parado 16 años. Entonces también hay una inversión de Quellaveco de alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, pero hay muchos proyectos que están ahí, ¿no? Dormidos, como el caso de Conga y otros más, ¿no? Tenemos más o menos en cartera 47 proyectos que más o menos tienen un costo de inversión de más o menos 60.000 millones de dólares, ¿no? Entonces la idea, si nosotros destrabamos los proyectos, acá hay mucha inversión extranjera, acá hay empresas extranjeras muy importantes que han invertido en el Perú, ¿no? Para proyectos mineros, Sí. entonces hay que darle esa estabilidad, pues, ¿no? Por supuesto, y la Esa seguridad, ¿no? Sobre Así todo. es, así. Ahora, quiero hacer una pregunta para cerrar, y es en el caso hablábamos de los riesgos electorales, ¿no? Claro. Y es este anuncio que ha hecho el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, que menciona que quizá no sería, ¿no?, una mala idea. Él sugiere la utilización de un porcentaje de las reservas del BCR para el mercado interno, ¿no?, para dinamizar el mercado interno. Claro. Una propuesta que definitivamente espanta capitales. Bueno, antes de contestarte te voy a dar un ejemplo, ¿no? Está también la propuesta de liberación de los fondos de pensiones. Claro. Es anticonstitucional, no es posible, ¿no? O sea, es diferente el dinero de las pensiones de las AFP, que es una cuenta individual de capitalización que genera obviamente rentabilidad, Okay. pero el dinero de las pensiones de la ONP va a un fondo común, o sea, no se puede distribuir, Claro. ¿no? Entonces, en el caso de la propuesta de uno de los candidatos, ¿no? El BCR, su función es estabilizar la moneda, ¿no? Y administrar las reservas internacionales, ¿no? Claro. Esas reservas internacionales no es que las puede... No es la caja chica, no es la caja chica del gobierno, o la caja grande del gobierno. El BCR no puede financiar el tesoro público. Claro. O sea, es un dinero que no se puede tocar. O sea, está en dinero, depósitos en el extranjero, en letras del tesoro, en bonos y en otros instrumentos financieros, ¿no? Que este dinero no se puede disponer. Y es un colchón, por decirlo así, que va a ayudar al BCR a poder controlar, estabilizar la moneda, ¿no? Sube el dólar, ¿no? Entonces lo que hace es libera dólares en el mercado para Claro. que bajar, y si baja lo que hace es comprar dólares en el mercado, y esas herramientas le va a permitir el BCR para justamente no se presenten estas caídas no significativas. Muy bien, muy bien. Entonces podemos concluir que este 2025 ha sido un año que definitivamente Favorable. nos saca de la crisis que hemos estado viviendo en la pospandemia y finalmente Claro. podemos empezar a encaminarnos a una situación Claro, más próspera. yo sé que el próximo gobierno va a tener todas las herramientas, y también algo
muy importante es la lucha contra la criminalidad, ¿no? La extorsión, que obviamente que estamos en todos, ¿no? en un promedio, estamos cerrando este año con 2.200 personas homicidios, fallecidas. lamentablemente, confirmados por SINADEF. Así es. Muy bien. Muy bien. Hemos estado con Mario Vergara, economista, para hablar sobre todo lo que ha ocurrido en la economía del país este 2025. Muchas gracias por su presencia y su tiempo. Vamos ahora con más información porque el gobierno ha anunciado la pensión mínima de 1.000 soles para jubilados a partir del 1 de enero del 2026. Esto oficializa un incremento en la pensión para los jubilados. Esta medida lo que busca es mejorar los ingresos de los pensionistas que al 31 de diciembre podrían tener derecho a una pensión definitiva y al menos de 20 años de aportes, elevando el tope de 893 soles a 1.000 soles para quienes cumplan todos estos requisitos. El reajuste no será automático para todos, ya que las pensiones proporcionales son proporcionales y quienes no cumplan los requisitos quedan evidentemente fuera del umbral. Muy bien, y el presidente de los Estados Unidos, a quien habíamos mencionado hace un momento, ha confirmado el primer ataque terrestre contra Venezuela. Se ha destruido un almacén de drogas. Bueno, el Perú ha reafirmado su apoyo a Ucrania. Es lo que se desprende de la información que llega del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Hugo de Cela sostuvo una conversación con su homólogo ucraniano en la que reafirma la importancia de relaciones bilaterales con nuestro país y el respaldo del Perú a Ucrania en este conflicto armado con Rusia. Bien, el ministro de Salud, Luis Quiroz, ha confirmado que el primer lote de vacunas contra la influenza AH3N2 llegará al Perú en febrero de 2026. Esperamos que esto sea así. Más de 60 millones de soles ha desembolsado el gobierno para la compra anticipada de un lote de vacunas contra la influencia AH3N2 del subclavo K con la formulación actualizada. Hemos hecho las gestiones para que en lugar de que ingresen en marzo o abril, que en todo el hemisferio del sur, en todos los países, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, ingresan las vacunas entre marzo y abril, hemos hecho las gestiones para poder tener la vacuna en el mes de febrero. El ministro de Salud, Luis Quiroz, hizo este anuncio tras reiterar que no se han reportado nuevos casos de esta enfermedad pese a las fiestas de fin de año. El titular del MINSA participó del lanzamiento del sistema de atención médica Hospital Digital, que permitirá a los asegurados del SIS atenderse de manera remota. Estamos privilegiando inicialmente los pacientes crónicos, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, para que puedan recibir su receta electrónica que les llega o al celular o les llega vía correo electrónico. Este programa tiene el objetivo de minimizar la carga de pacientes en hospitales del Estado, pues la atención se realizará a través de un portal web o a través de la línea 113 opción 2. El servicio estará disponible las 24 horas. Son casi 700 y tantos pacientes más que no han congestionado la consulta externa, que han obtenido sus medicinas para el tratamiento. Y algo también muy importante, ¿no? Si bien es cierto, estamos empezando en Lima Metropolitana la parte de la consulta externa, ya estamos a nivel de todo país en regiones como Ucayali, Tumbes, Cusco, etcétera. Por otra parte, Quiroz se pronunció sobre los 53 casos de niños fallecidos de tosferina en nuestro país durante el año 2025, cifra mayor a las registradas en los años 2023 y 2024. ¿Qué hemos logrado? Que del 30% de cobertura de vacunación contra la tosferina 2 meses atrás se tenía en nuestro país, hoy por hoy tenemos una cobertura del 80% en los niños menores de 5 años. Quiroz aseguró que se están tomando las medidas necesarias en la zona de Daten del Marañón, donde se han reportado el 82.1% de los casos, como movilización de brigadas de vacunación y despliegue de campañas de salud que eviten la propagación de estas y otras enfermedades. Bueno,
Tienen que ver estas imágenes porque la verdad es que por estas fechas sobre todo aumenta la inseguridad, la delincuencia. Han captado a unos tenderos que son estos delincuentes que ingresan a las tiendas para robar, ¿no?, de manera subrepticia, pero ahora la verdad es que ni siquiera les importa que sean grabados por las cámaras de seguridad. Han sido filmados en San Isidro, en una tienda de cosméticos. Son tenderos que esta vez pusieron su puntería en un conocido negocio de la belleza de San Isidro. Faltaba un minuto para las 8 de la noche y vemos a esta pareja caminar tranquilamente por la vereda cuando de pronto se detienen de forma sorpresiva. Él la jala para entrar y aunque ella al principio se resistía, al final termina accediendo y entran en acción. Segundos después vemos entrar a un hombre con gorra blanca. Era nada menos que un cómplice cuya misión sería distraer a las colaboradoras. Ingresa y las amedrenta como si les fuera a robar. Incluso una de ellas corre asustada a la trastienda. Lo que estas mujeres no sabían era que los verdaderos ladrones eran la joven pareja que hizo lo que quiso, mientras los ojos de sus víctimas se centraban en el de gorra. Estos impresentables sacan sus bolsas de rafia y meten todos los productos que pueden antes de que las chicas se den cuenta. Una vez que cumplen con su objetivo, salen a toda prisa antes de que sean descubiertos. Sucedió en la cuadra 35 de la avenida República de Panamá. Esta es la tienda de cosméticos donde atacaron estos tenderos, aquí en el corazón de San Isidro, donde está el centro empresarial, el lugar donde debería ser la zona más segura de San Isidro. A pesar de que los trabajadores no quisieron brindar declaraciones, se supo que el valor monetario del robo es considerable. Las cámaras de seguridad del local serán vitales para la identificación de los miembros de esta banda. El caso está en manos de la comisaría del distrito. Bien, en La Victoria, un grupo de delincuentes armados interceptó a un chofer en la cuadra 5 de la avenida Campodónico para realizar un violento asalto y robarle su camioneta. Llegaban a casa cuando fueron sorprendidos por la delincuencia. Esta camioneta acababa de estacionarse en un edificio en La Victoria. A bordo de ella hay una pareja que parece despedirse. Sin embargo, es en ese momento en que una camioneta de alta gama se estaciona muy cerca y de ella descienden 3 sujetos armados. La mujer escapa y se mete al edificio, mientras que el conductor es reducido. Lo despojan de sus pertenencias y lo obligan a quedarse de rodillas. Tras ello, se llevan su vehículo. No, ya son reiteradas las veces que nos han sorprendido los delincuentes con auto, en moto, sobre todo en especiales, bueno, todo el día en realidad. Es la cuadra 5 de la calle Campodónico en Santa Catalina. Aquí los vecinos aseguran que constantemente son víctimas de robos de autos, sin que nadie puede hacer nada. Me doy cuenta que pasan autos con varios jóvenes atrás, así, son sospechosos, a la vista se ve. Y están rondeando y como que están dando aviso también a otros colegas para que puedan hacer sus robos, ¿no? Si bien aseguran que la policía y el serenazgo sí patrullan la zona, piden un cambio de estrategia para que no sucedan más este tipo de hechos. No tanto por acá, por otros sectores, pero la inseguridad nos ha desbordado. Y para solucionar estos grandes problemas tenemos que mirar diferente. La Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones para identificar a los responsables y lograr recuperar el vehículo robado. Qué peligroso, uno ya no puede ni siquiera sobreparar, ¿no? Ni un ratito, la verdad, porque vaya usted a saber cuáles son los delincuentes que andan al acecho. Han perseguido a un delincuente que iba en un vehículo, ¿no? Se ha dado la persecución por varias calles en Chorrillos. Este delincuente, para tratar de escapar, no tuvo reparos y se lanzó en los pantanos de Villa.
aceleraron con todo y se llevaron un auto en medio de la indignación de los vecinos que están cansados de vivir en un lugar que hoy en día está catalogado como zona roja. ¿Es verdad que es considerado zona roja, alcalde? Esto sí ya está considerado zona roja ya. Ya vamos a sacrificar un hombre porque ha robado a un señor y no es la primera vez. Es el mismo sujeto. Residentes que estaban dispuestos a hacer una fuente ovejuna a un delincuente que no tuvo mejor idea que intentar escapar de la furia de la población, metiéndose nada menos que a los pantanos de Villa. Y nosotros esa tranquera hubiera estado cerrada. ¿Por dónde iba a salir? Lo hubiésemos agarrado, lo matábamos ahí. ¿Usted qué iban a hacer? Sucedió en el asentamiento humano Sagrada Familia en Chorrillos. Hasta ahí, un sujeto que se hizo pasar por pasajero llevó con engaños a un taxista por aplicativo, que luego fue asaltado por dos cómplices. El que trae al Uber está dentro del carro. Llega al punto y ahí es donde le asaltan al señor. Y en ese momento es donde dos tipos han estado esperando con arma. Entonces el señor ha estado forcejeando, le han golpeado para que supuestamente se lo lleven el carro, ¿no? En su desesperación, el taxista pidió auxilio. Los vecinos salieron en su ayuda, pero fue demasiado tarde. Los bandidos huyen con su botín. Sin embargo, uno se quedó atrás y para no ser linchado, se metió a los pantanos de donde se negaba a salir. Así que ustedes no vengan a decir nada acá, porque nosotros estamos cansados de llamar al serenazgo y nunca se aparece. Señalan que los policías de la comisaría de Mateo Pumacahua poco o nada hacen por protegerlos de la delincuencia. En un mes es como 5 o 6 la misma acción. Entonces ya tiene, ese señor dice que ya para en la comisaría, entonces ¿por qué lo sueltan? ¿Cuántos serenazgos o cuántos patrulleros pasan? Ni uno, amigo. Ni uno. Acá la policía no sirve para nada. Hay choros cualquier cantidad. Aquí ni contar, obvio, todos los días. Acá están camuflados todos. Ahorita durmiendo, en la noche salen disparados. Al final, el delincuente fue capturado y esperan que esta vez no lo dejen salir de la dependencia policial y delate a los demás miembros de la banda. Bien, y si bien este 2025 ha sido favorable para la economía y ha estado marcado por una serie de sucesos políticos imperdibles, lo que no ha dado tregua ha sido la delincuencia. Y esto lo han vivido en carne propia los vecinos de San Juan de Miraflores, quienes han alzado la voz en protesta por los constantes asaltos en el Parque Guillermo Salazar. Los asaltaron con armas de fuego, todo para robarles sus regalos de Navidad. Es la terrible realidad que viven los vecinos de la urbanización San Juan, zona D, en San Juan de Miraflores, donde los robos están a la orden del día, pues ni los escolares se salvan de estos impresentables. Aquí vemos cómo dos zampones siguen a esta escolar por la calle. Y en el momento menos esperado, interceptan a su víctima. Y a pesar de que un hombre llegó para defenderla, los delincuentes se salieron con la suya. Pedimos acá una ayuda porque esta zona es bien peligrosa, de verdad, ¿no? Nosotros tenemos miedo a salir en las noches, que los chicos vengan a jugar al parque, todo. Ni las adultas mayores se salvan de estos delincuentes. No sé de dónde aparecieron, me arrastraron mi cartera, me llevaron mi pensión, mis documentos, todo. Y eso ya uno tiene miedo a salir. En el Parque Guillermo Salazar hay una caseta de serenazgo, pero está totalmente descuidada, pues desde hace 4 meses que ningún sereno la usa. Miren cómo se encuentra esta caseta hecha por los vecinos para serenazgo, completamente abandonado. Está lleno de tierra e incluso, si vemos en el cuaderno, estas son las firmas de los que estuvieron acá cuidando. La última ha sido el 1 de septiembre del 2025. La municipalidad ofreció que si nosotros poníamos la caseta, ellos no ponían serenazgo, pero el serenazgo la verdad que no viene. Los vecinos tenemos que estar al resguardo porque pueden romper y entrar los delincuentes y hacer un fumadero también. La alcaldesa está muy bien enterada de la situación que está pasando aquí. ¿Qué dice la alcaldesa? Bueno, solo tomó nota y por lo veo que quedó así. Incluso por estas calles hasta se roban las camionetas y nadie puede hacer nada para evitarlo. Y esto está pasando porque no hay una respuesta concreta de la alcaldía. Cuando vas a la municipalidad te dicen no se puede porque es zona roja. O sea,
van a permitir que siga quedando en zona roja, a darnos a nosotros los permisos, ¿no? La formalidad que nosotros necesitamos para seguir con nuestros negocios. Piden a la municipalidad que ponga cartas en el asunto y que haya más presencia de Serenazgo y la Policía Nacional para acabar con esta ola criminal que no deja vivir en paz a los vecinos de esta parte de San Juan de Miraflores. Son las 7:37, vamos con una recomendación. Buscas el auto de tus sueños, Expomotor lo tiene todo, más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, caja de ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sol. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos. Regresamos.